Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. La gente en general, los cristianos principalmente, los que son gente que han creído en Dios y en Cristo, suponen que la palabra de Dios es la Biblia, el tomo llamado la Biblia, el libro llamado la Biblia. Sin embargo, sabemos nosotros que la Biblia no es en sí la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Allí, en ese libro que llamamos la Biblia, está el mensaje o la palabra de Dios para nosotros. Pero también hay palabras de hombres, de reyes con autoridad, palabras del diablo, palabras de demonios. Así que decir que la Biblia es la palabra de Dios es algo temerario. Más bien, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no es en sí la Biblia entera, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es, en esencia, el mensaje de Dios. Y es que muchas personas parecen haber olvidado algo que es muy importante. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 8, y en el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vean ustedes, pues, estimados amigos, que la palabra de Dios, según el contexto, el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto era lo que anunciaban, pues, los siervos del Señor que estaban allá en Samaria, ¿no es cierto? Estaba ahí Felipe, que anunciaba justamente esto de el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Es lo que anunciaba Felipe. Y luego, el versículo 14, dice que los apóstoles estaban sorprendidos y estaban contentos cuando oyeron que en Samaria, los samaritanos en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios entonces, estimados amigos, no es otra cosa que el anuncio de Cristo y su evangelio. Es el anuncio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esto es lo que constituye, estos dos puntos constituyen la palabra de Dios. Es el mensaje del reino de Dios. Esa es la palabra o el mensaje de Dios para la humanidad. Y la Biblia dice que Dios mandó mensaje al mundo a través de Cristo. Envió un mensaje. Y Jesús, dice la Biblia, vino en Lucas 4:43 a anunciar el evangelio del reino de Dios. Esta era la palabra de Dios o el mensaje de Dios para la humanidad, para su salvación. Porque hay un solo evangelio que salva, y este evangelio se llama el evangelio del reino de Dios.
Esta es la palabra de Dios o el mensaje de Dios para la humanidad, que debe ser recibido y creído. Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio, porque el Evangelio del reino se había acercado, el reino de Dios estaba cerca. Estimados amigos, el sembrador que sembraba la semilla, las parábolas del reino, ¿no? Vemos nosotros que el sembrador siembra la semilla y según la misma Biblia se dice que esa semilla es la palabra de Dios. Y si se habla de las parábolas del reino, es indudable entonces que esta semilla que sembraba el sembrador y que caía en diferentes tipos de suelo, esta semilla era la palabra de Dios o el mensaje del reino de Dios que siembra el evangelista. Es el evangelio del reino de Dios que Jesús empezó a predicar, ¿no es cierto?, según Marcos 1, 14, 15, Lucas 4, 43. Y luego siguieron sus discípulos a quienes él le comisionó esa misma misión de anunciar ese mismo evangelio que viene a ser la palabra o el mensaje de Dios para el mundo. Lucas 8, 1 y 2, Lucas 9, 1 y 2 también. Entonces, es el mensaje importante del reino de Dios que debe ser difundido y anunciado al mundo entero porque significa la salvación, significa la vida eterna. Este es un mensaje, ¿no?, esperanzador, es un mensaje que realmente da vida al que lo cree. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión, que Jesús vino a enseñar el mensaje, el evangelio o la palabra de Dios para el mundo. La Biblia en sí, como el tomo que conocemos, el tomo de la Biblia, no es la palabra de Dios, sino que ahí adentro está el mensaje o la palabra de Dios para el mundo y que viene a ser el reino de Dios y Cristo como rey. Este es el mensaje central de la Biblia, reconocido por los más grandes teólogos, que el mensaje central de la Biblia es el reino de Dios. Lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero en el Nuevo se encuentra mucho más, digamos, desarrollado, ¿no es cierto? Ahí en el Nuevo Testamento vemos que Jesús empieza predicando el reino de Dios, llamando al arrepentimiento y llamando a la gente a que acepte y crea en el Evangelio del reino, pero también termina su ministerio, según Hechos 1, 3, 6 y 7, anunciando el reino de Dios. Y es lo que todo cristiano debe pedir y buscar todos los días. Es esto, este punto del reino de Dios. Y por eso es necesario que nos empapemos bien sobre lo que significa este evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús empezó su ministerio, le dice a sus paisanos judíos que se arrepientan, porque el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. Ellos, los judíos, ya estaban esperando el reino de Dios y sabían que había un tiempo para que esto se hiciera realidad. Jesús no tuvo necesidad de darle una explicación de lo que significaba el reino de Dios porque ellos ya lo sabían por las escrituras hebreas, el mal llamado Antiguo Testamento. Así que para saber lo que es el reino de Dios, lo mejor que podríamos hacer es saber qué era lo que creían los judíos sobre este reino. Y hay personas hoy en día que dicen que no, que el reino tiene ahora un nuevo sentido, un nuevo significado, cuando esto en realidad no es verdad. Tenemos que remontarnos a lo que creyeron los judíos sobre este asunto del reino, puesto que Jesús no vino a anunciar un reino distinto, sino que vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.